Buenas tardes a todos. José María Fernández Chinero, pero todo el mundo te llama por el segundo apellido. Aunque a mí me gusta siempre llamar por el nombre, porque en las casas, en las familias, siempre nos llaman por el nombre, no nos llaman por el apellido. José María es doctor en Historia del Arte y la verdad es que sabe mucho de Historia del Arte, sabe mucho del modernismo y sobre todo sabe mucho de este arquitecto tan estupendo que es Antonio Gaudí. La tesis doctoral me contó hace tiempo que lo había hecho sobre Antonio Gaudí y entonces pues eso, claro, le da un nivel que no lo tiene cualquiera. Aquí en Barcelona, si queremos buscar uno que sepa cosas de Antonio Gaudí y de su arquitectura, casi hay que ir a Barcelona o a Astorga también. En Astorga está José Antonio Gaudí. Bueno, es doctor en Historia, es el presidente de la Casa de León en Asturias, es un especialista en Antonio Gaudí y también es amigo nuestro, porque es de la Cofradía del Sagrado Corazón, amigo mío y también amigo nuestro, amigo de todos los que estamos aquí en la Basílica. Para nosotros, verdaderamente, tener un amigo así, además que sepa tanto de arte y por supuesto Antonio Gaudí, nos viene muy bien siempre, y sobre todo este año que estamos en el centenario y que Gaudí saldrá en varias ocasiones. Además está en coado el proceso de, por decirlo de alguna forma, de beatificación, de canonización, y tenemos también un amigo, José Manuel Almodóvar, que también sabe mucho, es arquitecto, un catalán, y entonces este año seguramente echaremos mano para que nos digan cosas, nos cuenten y además nos enriquezcan. Bueno, pues como de Antonio Gaudí, el que sabe es José Manuel, os dejo con él y seguramente veréis que será una charla, una conferencia estupenda y que además nos enriquecerá a todos mucho. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer volver a estar aquí, que ya soy asiduo a esta sala. Bueno, entre otras razones porque me encanta la Basílica, soy también de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo porque Gaudí para mí es bueno, una fijación desde niño. Cuando yo era niño en Astorga, pues iba todos los días al colegio y pasaba por delante del Palacio Episcopal y como son fijaciones que uno siente de niño y no le da importancia, luego a lo largo de los años emerge y yo ya con 50 años estaba haciendo una tesis doctoral porque yo no vivía de la enseñanza, yo trabajaba en Telefónica y entonces estuve estudiando, haciendo la carrera de Geografía e Historia y luego Historia del Arte y la tesis y sobre Gaudí. Entonces cuando el director de la tesis me dice, la de la UNED, lógicamente, me dice, bueno, pero si de Gaudí está todo escrito, ¿qué es lo que quieres hacer? Y dije, pues mira, yo he leído mucho de Gaudí, pero es todo sobre su obra, sobre su vida, pero lo que no hay escrito es la influencia de Gaudí en los arquitectos contemporáneos, desde los años 60 hasta la actualidad. Y entonces le gustó tanto que además, bueno, era solamente limitado, era una tesis limitada a nivel de España, había muchos arquitectos desde los años 60 y terminaríamos pues, con el famoso Calatrava o Miralles o muchos otros, Frisac, hizo la Pagoda de Madrid, muchos arquitectos que ya en los años 60 empezaron a aprender de las técnicas y los avances que Gaudí había dejado a lo largo de su vida. Y bueno, lo primero que hice fue, luego de publicar mi tesis, que por cierto sí, lo tengo publicado el libro, pues fue sacar esta ruta en la que quise incluir un edificio nuevo, porque claro, la ruta de Gaudí y de sus colaboradores. Hoy en día se le da mucha importancia a los colaboradores y precisamente los colaboradores van a ser esenciales en esta conferencia que voy a comentar, porque ellos tomaron ejemplo de lo que Gaudí avanzó y
y lo siguieron a través de los años. Entre ellos, pues, Joan Rubió, el que diseñó esta basílica, ¿no? Y por eso esta guía, que ya tiene más de 5 años, sigue vigente y cada día hay gente que la va descubriendo y realmente, pues bueno, no tiene fecha de caducidad, porque yo creo que una guía no desaparece como un libro de la imaginación de la gente, la utiliza para viajar. Esta guía está hecha para viajar y conocer los 4 edificios, los 3 de Gaudí, más el de Iglesia Sagrado Corazón, que es de sus seguidores, como veremos ahora. Bueno, esta conferencia ya, o sea, sobre la ruta Gaudí, ya di aquí una conferencia, entonces no voy a centrarme más en ella, simplemente hacer esta pequeña presentación y hablaros de otro tema, hablaros sobre Gaudí y la línea de Dios. Faltaba ahí en cartel que si decimos Gaudí, la línea de Dios, parece que es Gaudí, que es la línea de Dios. Y la línea de Dios ya descubriremos cuál es. Está en la naturaleza en todas partes. Pero bueno, hay 2 cosas que Gaudí de niño descubrió antes de ser arquitecto. Él era muy observador de la naturaleza porque era un niño enfermizo, que entonces tuvo que estar mucho tiempo en casa y para distraerse pues estaría observando a través de la ventana la naturaleza tal como era, y entre las 2 cosas que más reflejó de él en la naturaleza, de la naturaleza en sus obras, es la luz y la geometría. La luz ya estaba inventada, ya estaba muy aplicada, como veremos, sobre todo en las vidrieras góticas de las catedrales, el efecto de la luz, pero la geometría, como él la planteó, aunque ya existía, no había arquitectura en los años 10, o sea, en el siglo XIX y anteriores, que se hubiera llevado a la práctica, sobre todo en Europa, porque luego hay ejemplos de arquitectura que él promocionó, como la catenaria o la parábola, que existen en otras civilizaciones, en Asia, en América, pero bueno, en Europa él fue un precursor. Entonces, aquí vemos unas frases de una meditación de Pablo II, Meditaciones ante la muerte, en las que expresa su opinión, ¿no?, sobre la luz. Y luego tenemos otras de Antonio Gaudí, que, como todo el mundo sabe, Antonio Gaudí, hay quien le ha comparado que al igual que Jesucristo, o al igual que otros genios o dioses, en el caso de Jesucristo, no escribió nada, sino que fueron los profetas. Él tuvo 4 profetas también. Gaudí solamente hizo una colaboración en una revista, pero todas sus frases son sacadas de gente que le escuchaba, de arquitectos, que luego fueron llamados los 4 profetas de Gaudí. Entre ellos tenemos a Martínez, que lo veremos ahora, tenemos a Besegoda, y otros más, y yo también, que son los que realmente recogieron el pensamiento de Gaudí y lo plasmaron después en libros. Y por eso se le llama, curiosamente, los 4 evangelistas de Gaudí. Bueno, una de las frases de Gaudí es esta, ¿no? Que la luz con la inclinación de 45 grados es la más perfecta para iluminar los edificios, y por eso considera que la arquitectura del Mediterráneo, o la luz del Mediterráneo, es la más adecuada para contemplar un edificio, ¿no? Curiosamente, León está en esa línea, la línea del Mediterráneo. También tenemos una luz maravillosa que incide sobre los vidrieros de la catedral y da una impresión verla desde dentro espectacular, vamos. Y Gaudí la conoció, conoció que estaba en obras en 1893, cuando estaba en León, los de Botines, conoció las obras de la catedral de León, y yo creo que sacó muchas conclusiones para luego su posterior obra, pero bueno, eso sería otra historia, ¿no? La que aquí nos atañe es la de las leyes de la naturaleza. Tenemos una frase
con la arquitectura. Prometieron una arquitectura totalmente funcional, la aplicación del hormigón, con las casas que vemos hoy en día. Bueno, el caso es que esta frase, aun siendo contemporánea de Gaudí, no es novedosa, porque ya Gaudí había adelantado mucho tiempo antes lo mismo que lo que Bruxelles refleja en este lugar, y es que la arquitectura debe de regirse por las leyes de la naturaleza. ¿Bien? Y estas leyes están sometidas a la gravedad, a la estática y a la dinámica, que se imponen por la reducción, si no, se impone por la reducción a la sub, es someter o derrumbarse. Es un edificio como el que tenemos aquí delante, nosotros o detrás, se sostiene por esta leyes. Leyes de la estática. Gaudí avanzó. ¿Y cómo las avanzó? Pues en estos estas tres curvas, estas tres líneas de curvas, que son la hipérbola, la parábola y la catenaria. Vamos a ver lo que explicaba hace unos momentos, cómo Gaudí y otros consideran que la curva es la línea de Dios y la recta la de los hombres. Bien. Curiosamente, bueno, la naturaleza está llena de líneas curvas, también hay alguna recta, pero basándonos en la observación de la línea curva, tenemos ejemplos en la naturaleza, que cualquier persona puede contemplar, ver cómo van evolucionando. Por ejemplo, de una nuez pues tenemos una formación, y esa es la de una pequeña habitáculo de un pueblo de África, una cabaña de un pueblo de África. Tenemos más ejemplos de cómo incide la línea curva en la naturaleza, tanto en la erosión como luego posteriormente en los canales que vemos abajo, que las abejas también forman una catenaria. También vemos cómo la gravedad incide en simplemente una fuente de agua. Vemos cómo puede trazar en este caso un arco parabólico, pero también tenemos aquí un efecto de catenaria, un simple chorro. Esto no lo provoca el hombre, esto lo utiliza el hombre aprovechando las leyes de la gravedad. Aquí vemos las diferencias entre las tres líneas. Tenemos la catenaria y este es el arco parabólico, que es el más parecido al que tenemos aquí en la Basílica de Sagrado Corazón. Y os leeré algo que yo no suelo leer mucho, no me gusta más contarlo, sobre esta presentación, en la que dice que la obra de Antonio Gaudí ha sido enjuiciada de muchas maneras, como corresponde a la de Eugenio, pero básicamente se puede hablar de tres líneas de acción, de tres tendencias de manifiesta, que no ha dejado ningún nombre o ningún estilo, no el estilo gótico ni el estilo modernista, eso vino impuesto. Él tenía conocimientos de todo, pero estudió toda la arquitectura y dejó unas tendencias que se han mantenido y evolucionado a lo largo del siglo XX, y seguimos en el siglo XXI con las mismas funciones, ¿no? Estas son las que yo reflejo en mi libro, que era la tesis doctoral, la herencia del lenguaje gaudísta en la arquitectura contemporánea española, y son la visión posgótica, el acervo naturalista y la tradición geométrica. La tercera vía, es de la que vamos a hablar aquí, la tradición geométrica, es la que con el tiempo más se ha afianzado. Es la que destaca su vertiente científico-técnica, es donde más estudió y analizó los elementos de su arquitectura, dando lugar a que dos arquitectos gaudinianos, cuando hablo de arquitectos gaudinianos, son arquitectos que fueron contemporáneos de él, como son Joan Rubió y César Martínez, la calificaron de geometría nueva, Rubió, y de nuevas formas equilibradas, Martínez.
Estas son las que vamos a estudiar. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Gaudí no solamente estudió la catenaria, que tenía esa elegancia y espiritualidad en el arco, sino que también luego la evolucionó hacia sus obras, superando lo que era el gótico, evitando el arrotante y el contrafuerte que vemos en la Catedral de León. Aquí tenemos los arrotantes y los contrafuertes, que son estos. Estos son esenciales para soportar la nave interior con todas las vidrieras, para que no se abra y se caiga con el tiempo, por el peso de la cubierta. Entonces los arquitectos góticos pidieron el arrotante y el contrafuerte. Eso Gaudí lo consideraban las muletas, se llaman dos muletas para sostener las piezas. Y decía que había que superar ese defecto. Y ese defecto lo superó él precisamente con sus diseños, aunque nunca los llegó a aplicar. Y nunca los llegó a aplicar, pero vemos que nunca llegó a aplicar estos efectos del arco parabólico porque fueron sus herederos los que lo hicieron. Él era un diseño que, como lo vemos, tenía proyectado para la iglesia de la colonia Güell, pero como esas obras se pararon, luego sus colaboradores utilizaron todos esos trabajos para realizar estas obras que son contemporáneas de Gaudí. Gaudí tuvo que saber de ellas y dar el visto bueno a sus colaboradores, porque eran arquitectos jóvenes que estaban en contacto con él continuamente. Y vemos aquí como los estilos pretéritos, el neorrománico, el neogótico y el neobizantino, que imperaban en el siglo XIX, están superados por los diseños de las formas equilibradas. Le llaman así a estos tres arcos, a la catenaria, al arco parabólico, y les llaman así porque no necesitan de estos arrotantes y contrafuertes para sostenerse. La primera obra, que es muy reciente, antes de que esta iglesia se construyera y antes de que hiciera sus grandes obras, incluso la Sagrada Familia, por esas épocas, por 1882 y 1883, se le encarga precisamente hacerse cargo de las obras de la Sagrada Familia. Bueno, pues hace esta obra que es para la cooperativa mataronense, en la que ya refleja la catenaria, el arco catenario, para una nave industrial, la nave industrial. Ahora está convertida en un museo, pero era para una fábrica de textiles. Y luego siguió aplicándola a lo largo de su vida, pues mira, para los bajocubiertas de la Casa Milá y de la Casa de Yo. Vemos esas maravillas que él aplica. Y le llega el momento de realizar un diseño que le encarga a su mecenas de Güell para la colonia Güell. La colonia Güell está en Cervello, es una colonia que es una colonia de obreros, de una especie de cooperativa de obreros, en la que diseña Gaudí pues una serie de edificios, y entre ellos está lo que es la cripta, que todo el mundo conoce, que la vimos hace un momento, y la parte de arriba, que era la que queda inconclusa. Que la primera obra de Gaudí, que es una obra considerada patrimonio de la humanidad, esta obra queda inconclusa, aunque él se esmera en hacer todo un diseño, lo vemos aquí, con esta maqueta funicular. Gaudí no era un gran calculista, pero se rodeó de arquitectos que sí sabían de cálculo, y era así todo. Prefería como un arquitecto que dijéramos de prueba y ensayo, de diseño empírico, no de cálculo matemático, hacer las pruebas in situ. Y una de ellas era, pues siguió este sistema de colgar una serie de cordeles cargados con pesos y ir sacando los arcos parabólicos de lo que sería después, en su momento, o pretendía
debería ser, porque no llegó a serlo, la iglesia de la Colonia Güell. Solo tenemos la cripta. Y luego de hacer ese cálculo, se ideó dos maneras de diseñar la iglesia por su forma interior y exterior. Y una era haciendo unas fotografías que o coloreaba o utilizaba después con la versión invertida. Esto es la maqueta funicular dando la vuelta. Después de hacer una foto, la giras y lo que está abajo queda arriba. Y entonces tenía todo el diseño ya hecho, y con los cálculos esos saquitos equivalían cada gramo de peso, ponía con perdigones, pues equivalía después a toneladas que tenían que soportar ese arco. Y entonces esa forma que iba adquiriendo el arco era incuestionablemente la que daba un resultado óptimo, la que impedía que ese arco se deformase. Y de ahí saltamos a que esta obra que quedó inconclusa, solamente está la cripta de la Colonia Güell, que haya tenido oportunidad de conocerlo, es una maravilla, y nos vamos a algo muy conocido, ¿no? A lo que tenemos aquí. Es una pintura de Rosia, pintor de Gijón, que ilustra esta guía, y le encantó hacerla y a mí me encantó también publicarla. Dentro de la simplicidad lo dice todo, dentro de la simplicidad de su pintura lo dice todo. Tenemos a los personajes que hicieron posible que esta obra se hiciera, y que es una obra importantísima para Gijón. Aquí vemos que hasta 1922 fue la obra más compleja edificada en la ciudad. Tenemos aquí a cómo era a primeros del siglo XX, con el tranvía parado delante de lo que sería hoy en día donde está hoy en día la basílica. Entonces eran unos chalés y se desmontaron, se deshicieron. Pero todo esto no hubiera sido posible sin que, como yo expreso en la guía turística, dos colaboradores muy estrechos, el arquitecto Joan Rubió y Claudia Alsina, el maestro de obras, que había estado trabajando anteriormente en la Casa Botines de León y que vino expresamente a Gijón para encargar la verja exterior, la verja que recubre la Casa Botines, está diseñada aquí en Gijón, en una empresa que se llamaba Kessler y La Viada. Él era un belga que se afincó aquí en Gijón, y entonces realizó construyó una empresa con colaboradores, con la Viada, que eran de aquí, y entre ellos pues hicieron un diseño. O sea, primero era una empresa que importaba flejes, que además eran únicos de Bélgica, iban por barco hasta aquí, y entonces todo ese tema de retorcimientos que requería la verja de Gaudí, todo ese tema de diseños, el material que había en España, quitando en Barcelona, había otra empresa similar, partía. Lo único que era más moldeable era este tipo de flejes con esas características del material. Y este hombre, Claudia Alsina, es el que, luego de venir a encargarse de esta obra para la Casa Botines de León, de encargar la verja de Botines, que todo el mundo que haya ido a León la conocerá, pues a los 10 años se instala en Gijón. Se viene de Barcelona con la familia, con sus hijos, y se instala en Gijón, y tiene una célula de empadronamiento. He estado investigando en el Archivo Municipal de Gijón y tiene documentación suficiente como para comprobar que este hombre llegó a ser un contratista de los más importantes en su momento, no solamente de Gijón, sino de toda Asturias. De hecho, figura como contratista en la placa que hay en la iglesia de San Juan en Oviedo, en la iglesia modernista. Allí aparece. ¿Y qué sucede? Pues que gracias a estos dos colaboradores, esta ruta de Gaudí es posible
no solamente con los edificios de comillas de León y de Astocas, sino que hay empresas de Gijón que ahora empieza a ser reconocida. Yo espero que algún día esa ruta sea una ruta que se venda a nivel internacional, que se reconozca sobre todo por los ayuntamientos, se reconozca por las diputaciones o comunidades autónomas. Claro, hay otras comunidades autónomas y es más complicado hacerlo. Está la de Asturias, la de Santander, la de Castilla y León, y ahí es más complicado hacer una ruta pues, como la de Cid o como la de Cervantes, como otra serie de rutas que existen en España y que le vendría muy bien a Gijón porque el turismo que va a Comillas o que va a Astorga León aquí no viene, pero si enlazáramos esa ruta, que de hecho el año que viene va a empezar a realizarse justamente con personas relacionadas con Gaudí. Yo estoy en la asociación de Gaudí en Madrid, es una asociación nueva que está anunciada también, se Manuel anunciada, y quieren hacer esta ruta para el año que viene, dentro de su programación, promocionarla en Madrid, para que la gente en 3 días lo pueda hacer. Y espero que sea la base para que se vaya conociendo y algún día pues, podamos disfrutar de esa ruta en la que Gijón va a dar un cambio. Porque claro, imaginaros la cantidad de gente que hoy en día yo me encuentro en León, como decir también en Comillas, en Astorga, extranjeros viendo la obra de Gaudí. Vienen por oleadas. Imaginar que esa gente empezara a llegar a Gijón, lo que supondría para la hostelería, para el turismo cultural, no de playa, y lo bien que nos vendría a todos, ¿no? Incluido así. Bueno, el caso es que de ese diseño que hemos visto, Joan Rubió sacó sus conclusiones y diseñó esta iglesia en la que estamos. Aquí vemos una semejanza, una similitud entre la colonia de Güell, como tendría que ser, y la aplicación práctica del diseño de Gaudí aquí en el que se reconoce. Veis que prácticamente es el diseño, los arcos parabólicos, estos arcos parabólicos que tenemos aquí. ¿Qué nos permiten estos arcos? Pues todos lo conocéis, que no haya que ponerle algo tanto ni contrafuertes, que van, son otras soportantes, con lo cual la pared cumple una función de capa. Las paredes son de cierre, cerramientos solamente. Estos pilares se soportan por sí mismos, se soportan a la cubierta, todo el cerramiento, con lo cual las paredes laterales, aunque los muros sean gruesos, los que tenemos aquí en la basílica, no están soportando nada. No están haciendo de contrafuertes, están simplemente salvando el edificio. Aquí vemos el efecto de esos arcos y vemos la planta interior de Joan Rubió, sobre todo lo más fundamental es la planta interior de este edificio. Lo que nos habla de la influencia de Gaudí es el interior. El exterior no deja de ser un edificio neogótico como otros muchos que hay construidos a lo largo de toda España. Pero este efecto de soportarse, hablamos, pilares, soportan totalmente el peso con los arcos y ellos soportan la cubierta, con lo cual las paredes laterales tú puedes hacerlas pues como todo lo transparentes que quieras, quitarle toda la piedra y poner vidrieras y ponerlas casi acristaladas, si quisiéramos, ¿no? Como se hace hoy en día en la arquitectura moderna. Y con esto cierro una parte de esta conferencia, que es la parte de aplicación en edificios religiosos. Otra iglesia que hizo Joan Rubió para los jesuitas fue en Lérida, la iglesia de Raimar. Ahí también fue anterior a esta, pero bueno, con poca diferencia de años. Y las dos son de los cálculos que hizo para Gaudí, con vistas a construir la iglesia de la Colonia Güell, que nunca se llegó a hacer. ¿De acuerdo? Pero también hay otra versión, de la que vamos a ver ahora, que también tiene el lenguaje gaudinista. Y esta versión también surgió como consecuencia de la casualidad
a finales del siglo XIX, una crisis de filosera que había diezmado todas las plantas de viñedos de Francia, se trasladó a Cataluña y luego también llegó, fíjate, la filosera el León también arrasó, llegó a toda España, ¿no? Tuvieron que traer plantas de América, Estados Unidos, para volver que eran resistentes a esta plaga, para volver a repoblar, ¿no? Y en concreto, lo que sucedió, que una consecuencia de una catástrofe, como dicen, es una frase que no he incluido aquí, pero bueno, yo creo que esa también viene bien para todos, para los estudiantes, dicen que los catalanes hacen de la desgracia virtud, o de la necesidad virtud. Entonces, eso yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Y entonces ellos, con esta plaga, lo que acabó no solamente fue con las vides, que tuvieron que replantar, sino con la forma de producción. Empezaron el cooperativismo. ¿Qué hicieron? Pues unirse entre ellos, entre los pequeños propietarios, y hacer cooperativismo, como hay ahora cooperativas agrícolas por toda España, y ese cooperativismo que nació ahí, lo primero que hicieron fue no construir pequeñas bodegas, como las que tenemos en la provincia de León, aunque ahora hay de grandes dimensiones, sino, o sea, para consumo propio, sino empezar a construir grandes bodegas, porque al unirse todos, el capital era mucho mayor y la superficie que tenían para plantaciones también. Aquí tenemos a dos de los que tomaron nota de lo que Gaudí había hecho y se les ocurrió aplicarlo a lo que llaman las catedrales del vino. Se habían hecho por Cataluña alguna ruta de esas, se encontraban unos edificios imponentes y todos copiaron el sistema, o la mayoría copiaron el sistema que Gaudí había diseñado para la colonia Huelva. César Martínez, precisamente es el que escribió, es uno de los 4 profetas, trabajó con Gaudí y escribió después un libro en los años 60, ya mayor, años 60 y tantos, que me hice yo hace poco con él, un gran libro que lo publicó el Colegio de Arquitectos de Barcelona, y habla de Gaudí, su vida, su obra, y en ella explica cómo él mismo tomó nota de lo que estaba haciendo Gaudí para ese diseño de la colonia Huelva y lo aplicó a sus diseños para estas bodegas. Y otro, que es Puig de Cadafal, que es muy reconocido, aunque como arquitecto modernista solamente realizó unas bodegas, las de Codorniu, que veremos ahora. Luego, él, tanto como Domènech Montaner y Gaudí, tuvieron una rivalidad. Él era rival de Gaudí, la rivalidad en el ingenio, en el diseño. Entonces, si alguien ha oído hablar de la manzana de la discordia en Barcelona, sabrá de lo que hablo. Son 3 edificios, la Casa Batlló, otro edificio Mayer, es este, Piso, y Domènech Montaner hizo otro. Entonces son 3 edificios modernistas que rivalizaron a ver quién era más osado haciendo ingenios, ¿no? Ingenios modernistas. Y los 3 son una maravilla, por eso lo llaman la manzana de la discordia, porque estaban entre ellos enfrentados a ver quién era más original. El caso es que este hombre, de Cadafal, le encargan hacer una bodega que todos conocemos, ¿no? ¿Qué vemos primero en la portada? Los arcos parabólicos, ¿no? Pero ¿qué vemos en el interior? Esta maravilla. Totalmente son los diseños parabólicos que también anteriormente los hemos visto en la iglesia diferentes, más catenarios, más abiertos, o más arcos parabólicos, o más arcos catenarios, pero hay muchos. Dentro de este circuito tenemos otras bodegas reconocidas, de otra marca de cava, y esta es de César Martínez, el seguidor de Gaudí, a la que desde fuera no nos dice nada, pero desde dentro nos muestra el diseño de los arcos, otra vez, parabólicos gaudinianos. Seguimos, hay muchos ejemplos. Bodegas de la cooperativa de Gandesa, de César Martínez. César Martínez hizo muchas,
Esto, yo pondré aquí 4 o 5 ejemplos, pero hice muchísimas. ¿Y qué vemos dentro? La misma maravilla, ¿no? Abajo están las cubas, los depósitos, para hacer los vinos, los capas. ¿Qué vemos en la siguiente? También encargada de César Martinelli. El mismo ejemplo. A veces los arcos los hacen con madera, los hacen con ladrillo, pero el sistema es el mismo. Nos recuerda todo mucho a lo que Gaudí ya hizo en 1883 con esa famosa nave de Manresa, o sea, de Mataró, la nave mataronense, la que hizo. Otro ejemplo, San Cugat, también encargado de César Martinelli. Ese es el exterior, esta nave muy famosa. Aquí se hacen conciertos, pero sobre todo si vemos desde la otra perspectiva, nos da otra impresión, también como que fueran, por eso se llaman las catedrales del vino. Esto, o sea, esta sensación que nos da aquí, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, de elevar la vista y sentir la espiritualidad al estar bajo esos arcos, eso también aquí le llaman a las catedrales del vino por eso, porque bueno, a lo mejor lo que se inspiran es en Baco, el dios Baco, no creo que sea el mismo dios espiritual, pero ejemplos hay muchos. Otro que tenemos aquí, de César Martínez también. Otra maravilla, que podría ser perfectamente otra catedral. Pero luego es que ya termino con otro ejemplo, que no es una catedral, es una masía friesal, que un señor, potentado catalán, se permitió hacer el salud. Aquí tenemos el arco catenario que hemos visto. Este es el arco catenario, es abierto, no hay parabólico, que hemos visto en la nave de Mataró, de Gaudí. Y si nos fijamos en el lateral, aquí tenemos los arcos parabólicos. Entonces, estamos refiriéndonos solo pues, a 2 décadas en las que se construyeron estos edificios en vida de Gaudí, hasta los años 20 y tantos, desde los años, algunos a primeros del siglo XX, hasta la vida de Gaudí, que murió en 1926, pues estamos hablando de 20 años en los que se construyen un montón de edificios y son todos de influencia gaudiniana. Pero ¿qué sucede con Gaudí, con los grandes genios? Que nada más que muere se le ignora. Se le ignora por la sociedad catalana, la primera, pues claro, le ignoran el resto del mundo, pero se le ignora por la misma sociedad catalana que no le había gustado nada, por ejemplo, la Pedrera, o sea, una excentricidad a la Casa del Yo, y entonces, o incluso hasta la misma catedral, hasta la misma Sagrada Familia, también quedó casi inconclusa, parada, y tuvo que ser ya en los años 30, donde alguien que no era un arquitecto, como era Salvador Dalí, que no era otro genio, y también un estético, pues empezó a defender a Gaudí. Y curiosamente también le defendió un arquitecto racionalista como fue Le Corbusier. Le Corbusier, cuando visitó Barcelona en los años en vida de Gaudí, pero no se sabe si tuvo relación con él. El caso es que tomó notas de la escuela, del tejado de las escuelas profesionales que están al lado de la Sagrada Familia, con esos efectos sinusoide del tejado, y tomó una serie de apuntes que se han conservado y en los que ya veía el mismo Le Corbusier, que ahora está considerado un arquitecto que revolucionó la construcción, la edificación en el siglo XX, pues reconociendo a Gaudí como un genio. Pero tuvo que ser fuera de España donde se empezó a reconocer. Curiosamente, por una familiar familiar directo,
Marqués de Comillas, pero tenía un cierto parentesco porque estaba ocupando lo que es el capricho, de comillas, esta familia. José Luis Ser era un niño que andaba por ese edificio porque en época de veraneo era catalán y le iban a comillas. Bueno, pues ese hombre luego se acabó convirtiendo en la República en un gran arquitecto, pero como estaba en el bando republicano se exilió a Estados Unidos y después en Harvard acabó en una cátedra de arquitectura y empezó a difundir el Gaudí. Y entonces el reconocimiento de Gaudí empezó a venir desde el exterior, diciendo que lo que tenéis ahí que es una maravilla y no hacéis caso a esto. Y ahora pues ya el boom de Gaudí ha sido tal que vamos, ya lo reconocemos hasta los propios españoles y los catalanes también. Bueno, pues con esto, y dejo abierto para cualquier comentario, agradezco a la Silla Salvador de Jesús de Gijón que me haya dado esta oportunidad para impartir esta conferencia y promocionar esta ruta Gaudí, a ver si el boca a boca va haciendo poco a poco efecto y vamos transformando esta ciudad en una ciudad gaudiniana. Nos rendría muy bien potenciar, ya tenemos el turismo de sol y playa, vamos a ver si encontramos el turismo cultural a través de esta basílica. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Otro edificio que hizo un colaborador de Gaudí, que era un delineante con el que solía trabajar, ¿no es el edificio que llaman Berenguer, donde está Calzados Junco aquí al lado? No, el delineante francés Berenguer no salió de Cataluña, además murió pronto, murió en 1900 y algo. Pero que yo sepa, aquí lo que hay es a lo que te estás refiriendo es a la casa que hay ahora de color pistacho, en tu esquina. Sí, donde está Junco. Eso sí, yo también la considero modernista y la diseñó pues Miguel García de la Cruz, ¿no? Miguel García de la Cruz, la portada 5. No, eso no. No. Está aquí en la ruta, yo menciono a ella. La de Junco, A ver. la color pistacho. Sí. Aquí precisamente calle Jovellanos, Gijón, Balcón, todo está. Claro, es francesa, Asís Berenguer, tiene razón. Está aquí. Me tengo que corregir yo mismo. Creí que había sido de Rubio. Era delineante habitual. Él era el delineante, sí. Pero Este hombre, trabajaba con Gaudí. claro, este hombre, como le pasa a muchos delineantes, o en su época aparejadores, no existía todavía, era el maestro de obras, no tenían conocimientos matemáticos para hacer una carrera de arquitectura. Y entonces, pero tenía mucho conocimiento de dibujo. Entonces Gaudí, como este hombre era muy bueno y era de Herreros también, cogió y lo utilizó como delineante para él y le firmó para proyectos, porque él no podía firmarlos, como delineante no podía firmarlos, pero no solamente hizo este proyecto, hizo varios más en Cataluña y Gaudí se los firmaba y como que fueran de él. Por ejemplo, la casa en la que vivió Gaudí también la diseñó este hombre y está en el Parque Güell. El Parque Güell iba a ser una colonia con una serie de edificios que es tipo chalés con parcela y entonces hicieron una casa modelo y como después eso no tuvo éxito y la gente no quería vivir allí alejada del centro del núcleo de la ciudad, para ya es parte de ella, pues Gaudí cogió y compró esa casa y estuvo viviendo en ella los últimos años de su vida y la había diseñado su delineante. Y este delineante sí lo hizo bueno, que vivió, pues no sé si fue en 1902 o 1904, era muy joven, y la ya no volvió a coger ningún delineante. Se trasladó también en trabajo y se volcó sobre todo a partir de 1908, 1910, se volcó en la Sagrada Familia
y empezó a renunciar a hacer obras de encargo, decirlo de alguna manera, con lo cual se recluyó en ese edificio que son las escuelas provisionales, donde había una parte para niños, escuela de niños, que era para que estudiaran los niños. Él era muy avanzado, muy avanzado para la época y también muy visionario. Quería que los niños había que dar una educación. Entonces todos los trabajadores que estaban en esa familia, que tenían niños pequeños, iban a esa escuela mientras sus padres estaban trabajando en el edificio. Y otra parte era su estudio. Y ahí es donde él estuvo trabajando hasta el último día, hasta el día que la atropelló el tranvía, en el 26. Hace poco, fue el 10 de junio, cuando se celebró la muerte, y hace 2 días se celebró su cumpleaños. Nació en 1852, pero el 25 de junio. Entonces, hasta hace poco estuvo haciéndose una serie de actos por su nacimiento. Y también lo incluyó en la guía este edificio, que está al lado, precisamente por la proximidad. Porque después hay otros edificios modernistas, pero este es el primer edificio modernista que se hizo aquí en Asturias, incluso antes que el edificio de Chaval Corazón de Jesús. ¿Una pregunta más? Tenemos aquí. He traído